Aquí está. Va. Ánimo, pues, María Brasil. Dale. Muy buen día a todos, colegas. Bienvenidos a la jornada técnica del día de hoy. Vamos a dar un minuto en lo que el resto de participantes que se encuentran en sala de espera pues logran tener su conexión para que ya iniciemos con la jornada del día de hoy. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. En un momento principiamos. Ok, compañeros, ya todo el mundo pues ha logrado tener conexión de quienes estaban en sala de espera. Les vamos a pedir por favor de que durante la actividad tengan sus micrófonos cerrados para que sea pues la convivencia un poco más dinámica por parte nuestra. Todas las preguntas que surjan a través del tiempo, pues esa es la idea de esta jornada técnica, de resolver esas dudas. Les agradeceremos que nos las hagan llegar a través del chat de la plataforma para que nosotros las podamos tener y que de una manera ordenada pues las vayamos resolviendo. Antes de dar inicio, pues queremos agradecerles de que estén participando dentro de la Academia Ambiental que ha desarrollado el Centro de Producción Más Limpia, con el ánimo de que continuemos con estas jornadas de capacitación y de actualización en temas ambientales. El día de hoy va a estar con nosotros el ingeniero Mario Alfaro, quien es de nuestros especialistas del área de energía, quien va a estar compartiendo su conocimiento con nosotros el día de hoy. Entonces, muchas gracias, Mario. Pues esperamos que para todos la jornada sea muy productiva y que podamos resolver todas las dudas el día de hoy. Si nos quedara alguna consulta pendiente por tiempo, nosotros les estaríamos contestando a través de correo electrónico sus consultas para que pues podamos cerrar con todas aquellas dudas que ustedes puedan tener acerca del tema. Entonces, antes de iniciar, pues les queremos presentar como siempre un pequeño video sobre el programa de desempeño ambiental que ha desarrollado desde hace un par de años el Centro de Producción Más Limpia. Para las empresas, actualmente ser amigable con el ambiente es una variable de mercado. El uso eficiente de los recursos naturales es sinónimo de competitividad. Con un alto desempeño ambiental, se reducen costos de operación así como riesgos legales y ambientales. Nuestra fundación está desarrollando herramientas web para contribuir con la mejora del desempeño ambiental de las empresas. Nuestra primera herramienta. Con el TDA puedes realizar autodiagnósticos de desempeño ambiental en línea, sin costo. Identifica puntos de mejora, oportunidades y riesgos. Mide tu desempeño. Genera reportes automáticos resaltando tus puntos positivos y los críticos. Puedes comparar tus resultados en el tiempo para conocer tu avance y tus retos. Regístrate y realiza autodiagnósticos sin costo en desempeñoambiental.net. Al entrar al sitio, regístrate dando clic en esta imagen. Recuerda, con un alto desempeño ambiental, evitas multas y problemas legales. Reduces costos, eres más eficiente y productivo. Te puedes diferenciar y desarrollas una imagen empresarial positiva. Ser amigable con el ambiente es ser competitivo. Fundación Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Incluye al ambiente. Sé eficiente. Ok, compañeros, entonces en este momento pues yo le doy ya el control a Mario para que iniciemos
con la jornada del día de hoy. Cabe recordarles, para quienes es primera vez que nos acompañan, de que el día de hoy la modalidad es un poco distinta por ser una jornada técnica, no es un webinar como en otras ocasiones en donde es una exposición magistral principalmente y al final resolvemos unas cuantas dudas según el tiempo que tengamos. En esta ocasión, pues por ser una jornada técnica, la idea es que podamos tener pues una presentación un poco más breve de lo usual y que aprovechemos el mayor tiempo posible para resolver todas las consultas que ustedes tengan sobre el tema y que podamos retroalimentar realmente, que todo el mundo pues a través de esas experiencias también podamos pues ir conociendo un poquito más sobre lo que cada uno de ustedes tienen en su día a día, en sus procesos y que sea un aprendizaje lo más adelantado posible. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Mario. Te agradezco pues que estés con nosotros para poder compartir tus conocimientos el día de hoy. Pues ya te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Juanjo. Buenos días, compañeros, colegas. Bienvenidos, ¿verdad? A la jornada técnica de hoy. Lo que vamos a tratar es el tema de mantenimiento predictivo y preventivo en la industria como una estrategia para el cuidado, ¿verdad? De los equipos y la prolongación de su vida útil, ¿verdad? Hasta cierto punto la protección de la inversión que cada uno de ustedes tiene en sus equipos en la industria. Entonces, bienvenidos sean todos. Están en la libertad de ir haciendo las preguntas o cualquier duda durante la presentación. Voy a tratar de hacer esto algo breve para que ahí tengamos un buen tiempo ya para conversar, ¿verdad? O para resolver cualquier otra consulta que salga en el camino. Entonces, sean libres de utilizar la ventana del chat para ir haciendo sus preguntas. Comenzando, les comento más o menos va a ser el contenido de la jornada. Pues de primero esta breve introducción, ¿verdad? El video que ya vimos. Vamos a hablar un poco de los tipos de mantenimiento que existen en la industria, las ventajas que tenemos obviamente al aplicar un enfoque predictivo o preventivo versus la clásica respuesta correctiva, ¿verdad? Que se presenta a los problemas, ¿verdad? Con los equipos, ya sea equipos eléctricos, equipos mecánicos, etcétera. Vamos a hablar sobre los principios de una cámara termográfica, ¿verdad? El tipo de fallas en instalaciones eléctricas y térmicas que podemos identificar con esta herramienta. Vamos a hablar también de los principios de un análisis de vibración de motores y el tipo de fallas que podemos detectar por medio de este análisis, ¿verdad? Entonces, ese es de manera resumida, ¿verdad? Los temas que vamos a tratar. Esperamos que sea de gran aporte para ustedes esta información. Entonces, comenzando, el enfoque del curso, ¿a quién puede interesar o quién lo puede aplicar? Realmente esto está dirigido a todo público. Obviamente, sí es de preferencia que tengan cierto conocimiento, ¿verdad? O cierta orientación en su área hacia la parte de mantenimiento. Pero aquí estamos hablando de personas que están trabajando en su programa de desempeño ambiental, socios TEC que estén trabajando actualmente con el Centro de Producción Más Limpia bajo este programa, también técnicos, supervisores y encargados del departamento o área de mantenimiento de sus respectivas empresas o industrias, y también personal que se encuentre a cargo de los sistemas de gestión, ¿verdad? Ya sea que estén buscando una certificación ISO 50001, ¿verdad? Que es específica para el tema de energía o cualquier otro sistema de gestión o de cumplimiento en el cual se requiera de un programa de mantenimiento robusto, ¿verdad? Que garantice la operación de los equipos. Como les mostramos al principio en el video, parte de este tema, ¿verdad? O parte de la importancia de este tema surge de la herramienta de desempeño ambiental, ¿verdad? Los diagnósticos de desempeño ambiental. Si ustedes no tienen ya su usuario y no han hecho su autodiagnóstico, esta es una herramienta gratuita que pueden utilizar, ¿verdad? Cortesía de
del centro, ¿verdad? Que el centro lo ha desarrollado, ¿verdad? Ya tenemos un par de años de estar trabajando en esto. El sitio web es desempeñoambiental.net, sin la E, sino con M. Y ahí ustedes pueden crear su usuario, se pueden loguear y pueden llenar una serie de formularios que son prácticamente autodiagnósticos orientados a distintos aspectos, ¿verdad? Hay uno general que es para desempeño ambiental global y hay unos específicos que van, por ejemplo, hacia el desempeño en el uso de agua, desempeño en el uso de energía eléctrica, energía térmica, en el caso que utilicen combustibles, oficina verde y otros programas que manejamos, ¿verdad? Entonces es una herramienta bastante completa que al final nos presenta resultados más o menos bajo este esquema visual, ¿verdad? De esta gráfica, ¿verdad? Este es un resultado para el programa o para el autodiagnóstico de desempeño ambiental total, que es el general, ¿verdad? Pero existe uno que es específicamente para desempeño energético, eléctrico y térmico, el cual tiene una sección, que es la primera sección, incluye una parte que se llama mantenimiento eléctrico. Y ahí nos hace estas preguntas. Dentro de mi empresa, ¿existen programas de mantenimiento preventivo y predictivo con el objetivo de reducir los paros o sobreconsumo de energía eléctrica? Y segundo, ¿se realiza un análisis de las pérdidas, ya sea económicas o en producción, por paros o problemas de operación en equipos eléctricos del proceso? Entonces, dentro de este punto, ¿verdad? Y aquí surge la importancia del tema del mantenimiento, ¿verdad? Ya sea que nosotros hagamos un mantenimiento preventivo o predictivo, que suele ser el ideal, ¿verdad? O el más recomendado. Entonces, si se dan cuenta, incluso como base de un programa, ¿verdad? O una estrategia de desempeño ambiental, ahí tenemos también la parte de mantenimiento o de cuidado de nuestros equipos. ¿Ok? ¿Qué tipos de mantenimiento existen en la industria, verdad? ¿O cuáles somos a los que estamos más acostumbrados de encontrarnos? Primero tenemos el clásico mantenimiento correctivo, que suele ser el más común, ¿verdad? O el que más aplica la mayoría, incluso podríamos decir que la mayoría aplicamos esto. Este es el menos deseable, ¿verdad? Es un mantenimiento de tipo reactivo. Es decir, yo voy a usar mi equipo y lo voy a trabajar hasta que falle, ¿verdad? Ya sea esto un motor eléctrico, una bomba, un ventilador o un extractor, una caldera. Incluso puede ser, por ejemplo, con nuestros propios vehículos, vemos esto, ¿verdad? Hay gente que no le hace su servicio al carro, ¿verdad? No le hace su cambio de aceite o su revisión periódica, ¿verdad? Por lo menos semestral. Y de ahí vemos de que hasta que realmente hay algún problema, se funde el motor o nos deja tirados en algún lado, ahí es donde ya lo llevamos, ¿verdad? Y seguramente en ese punto el costo de la reparación va a ser mucho mayor que si yo me hubiera mantenido con mis mantenimientos periódicos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se conoce también como, es como esta mentalidad de estar apagando fuegos, ¿verdad? O sea, cuando esto ya me salió mal, entonces tengo que parar mi producción, tengo que mover piezas, ¿verdad? Tengo que cambiar un motor de un lugar a otro para poder restablecer mi operación, ¿verdad? Y tratar de minimizar las pérdidas de la mayor forma posible, ¿verdad? Pero no hay que llegar a ese punto. Entonces, en segundo lugar, ¿verdad? En la escala o en la jerarquía encontramos el mantenimiento preventivo, que es el que probablemente nosotros aplicamos y estamos más familiarizados. En este caso vamos a establecer acciones puntuales que se van a realizar de manera periódica. Por ejemplo, lo que ya sabemos, ¿verdad? Cambio de aceite en nuestro vehículo cada 6 meses o cada, no sé, 5,000 kilómetros. Luego ya un servicio, un mantenimiento mayor cada 10,000 kilómetros, cada 20,000 kilómetros, por ejemplo, ¿verdad? Y lo mismo aplica con equipos industriales, ¿verdad? Hay que revisarle su lubricación cada cierto tiempo, hay que hacer cambio de cojinetes cada cierto tiempo. En este caso siempre nos vamos a ir o nos vamos a basar en 2 puntos. Uno ya puede ser la experiencia, ¿verdad? Y el conocimiento de los mecánicos o de la persona pues experta, ¿verdad? Que maneja directamente este equipo. O bien también nos vamos a basar, si no tenemos ese conocimiento de base, nos podemos ir con la recomendación del fabricante, ¿verdad? O el manual de usuario, que generalmente ya trae estos lineamientos de qué es lo que tenemos que ir haciendo
cada cierto tiempo. Y luego tenemos el mantenimiento predictivo, ¿verdad? Que se adelanta incluso un poco más al mantenimiento preventivo, ¿verdad? Es un enfoque un poco más avanzado. Aquí vamos a prever problemas futuros a partir de parámetros de operación actual. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer ciertas mediciones, ciertos análisis, o vamos a agarrar ciertos parámetros en la forma en que mi equipo está trabajando actualmente, y según ese diagnóstico yo voy a entonces poder establecer si realmente cada 6 meses le toca este tipo de mantenimiento preventivo, o si realmente por el uso que se le ha dado yo puedo aguantar el equipo y lo puedo trabajar todavía un año, ¿verdad? Entonces esta estrategia lo que hace es que me permite tomar las acciones cuando realmente sea necesaria, ¿verdad? Cuando ya hayan señales de que el mantenimiento preventivo es necesario. Si nosotros lo viéramos en esta especie de línea de tiempo, ¿verdad? O evolución, tenemos el siguiente caso, ¿verdad? Tenemos que primero el enfoque reactivo, ¿verdad? Es el primero. Eso quiere decir yo lo voy a arreglar cuando se rompa, o cuando se descomponga, o cuando me deje funcionar. Luego tenemos el preventivo, donde quiere decir yo voy a hacer un mantenimiento regular en intervalos determinados, ya sea que lo necesite o no lo necesite en ese momento, pero yo lo voy a hacer de manera de prever cualquier falla futura. Entonces, es bueno y es recomendable, pero nos implica costos y gastos constantes, ¿verdad? Que se van a ir dando cada 6 meses, cada un año, etc. Luego tenemos un enfoque predictivo. Aquí quiere decir que yo voy a predecir exactamente cuánto tiempo me queda, ¿verdad? Disponible de una buena operación, y voy a hacer el mantenimiento acorde. Entonces, tal vez un mantenimiento que me tocaba 2 veces al año, yo lo voy a poder postergar y lo voy a realizar solo una vez al año, ahorrándome el consecuente costo de un mantenimiento, ¿no? Y luego tenemos una estrategia incluso un poco más avanzada, ¿verdad? Que esto ni siquiera lo vamos a hablar hoy porque es algo que probablemente a nivel local es un poco difícil de que esté implementado, ¿verdad? Y es el mantenimiento prescriptivo. Este quiere decir, yo tengo equipos de medición que me están viendo las condiciones predictivas, ya sea en tiempo real o sobre ciertos intervalos establecidos, y a partir de eso yo introduzco esa data a un sistema automatizado o a un sistema de inteligencia artificial, donde según esas lecturas de esos parámetros me va a ir determinando qué tan cerca estoy de una falla o en qué momento ya es inminente realizar el mantenimiento, ¿verdad? Entonces ahí aplica un poco de automatización, ¿verdad? Del Internet de las cosas, y es un concepto un poco más avanzado que esperamos algún día lograr empezar a aplicarlo, ¿verdad? Aquí a nivel local, pero de momento creo que el mantenimiento predictivo es una de las estrategias que se encuentran más disponibles, ¿verdad? Y a la mano de la industria guatemalteca. ¿Qué ventajas nos presenta tomar este enfoque preventivo o predictivo versus el común enfoque correctivo? Pues primero, obviamente, vamos a prolongar la vida útil de nuestros equipos, ¿verdad? Con un mantenimiento establecido periódico, nosotros podemos hacer que el motor o el equipo que nos vendieron para durarnos 20 o 25 años, nos dure esos 20 o 25 años o incluso más, ¿verdad? Y que no falle o se destruya antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Vamos a reducir también pérdidas por tiempos muertos en producción o por falla de equipos críticos. Eso es cuando tenemos en nuestra línea de producción algún equipo, algún motor, compresor, bomba o algún otro que realmente sea esencial y, por ejemplo, que no tenga un backup. Si ese equipo nos llega a fallar por una falla mecánica, nos detiene toda nuestra producción y pues ahí vamos a tener pérdidas económicas, vamos a tener pérdida de producción, puede ser que no cumplamos con ciertos requerimientos o pedidos que teníamos con clientes, entonces es un problema serio, ¿verdad? Vamos a obtener también confiabilidad. Esto quiere decir, si yo aplico el mantenimiento predictivo y determino las condiciones de mi equipo y están dentro de lo razonable, ¿verdad? O de lo aceptable para operación, yo me puedo como que quedar tranquilo, ¿verdad? Y garantizarte que mi equipo puede seguir operando, ¿verdad? En estas condiciones. Y entonces mi mantenimiento se puede correr
tantos meses, ¿verdad? O tantas semanas, ¿verdad? Dependiendo de la disponibilidad también de mi personal, de mantenimiento de mis mecánicos, los horarios que estemos manejando, etcétera. Y obviamente vamos a generar ahorros económicos directos e indirectos, como vamos a ver más adelante, según la estrategia que decidamos aplicar. En el caso de un programa de mantenimiento preventivo, ¿verdad? Que es el mínimo deseable, pero es lo que ya comentamos y es el que más conocemos. Estos tiene varios elementos que son como los elementos base que debemos aplicar. Y si nosotros tenemos este tipo de programas dentro de nuestra empresa, pues obviamente que es bueno que se mantengan. Tenemos que tener programas o rutas de monitoreo, ¿verdad? Por parte de los mecánicos o los encargados de mantenimiento. Es importante que ellos reporten cualquier anomalía o parámetro fuera de control o, por ejemplo, condición irregular, ¿verdad? Que este equipo me está botando agua, que este equipo me está tirando aceite, que se escucha un ruido anormal, ¿verdad? En la operación de ese motor. Todo eso es bien importante, ¿verdad? Y se debe tomar la experiencia de este personal, ¿verdad? Para tomar esos datos y poder hacer acciones también antes de meterse a hacerle un mantenimiento completo. También vamos a establecer actividades periódicas según las recomendaciones del fabricante o la experiencia, como ya habíamos platicado. Y evidentemente tenemos que mantener un stock de repuestos clave, ¿verdad? Y asignar tiempos y costos, ¿verdad? Porque hay que asignar 1, 2 o 3 personas, ¿verdad? Para realizar este trabajo. Hay que tener los cojinetes a la mano o los filtros o cualquier otro repuesto esencial, ¿verdad? Que sea necesario para realizar estos mantenimientos periódicos. En el caso del mantenimiento predictivo, ¿verdad? Que es en el que nos vamos a enfocar más el día de hoy. ¿Cuáles son esas técnicas de mantenimiento predictivo o cuáles son las más comunes que nosotros vamos a encontrar? En primer lugar está la inspección visual, ¿verdad? Parecido a esas rutas de mantenimiento que ya mencionamos, donde quiere decir hay ciertos problemas que yo puedo detectar a simple vista, ¿verdad? En lo que hablábamos, un ruido inusual, una fuga de agua o de aceite, algún otro problema, ¿verdad? Que el experto sepa identificar que no es parte de la operación normal del equipo. Ese es el más básico y podríamos decir que es el que es libre de costo o de inversión. Luego tenemos una inspección termográfica o una inspección con una cámara termográfica o infrarrojo, que es esta que se muestra aquí. Entonces, ese ya vamos a ver qué tipo de problemas nos ayuda a identificar, ¿verdad? Obviamente son problemas que estén relacionados a la temperatura, ¿verdad? De los equipos o de los motores, que es lo que esta cámara nos permite ver. Vamos a tener también caso de inspección acústica, ya sea por ruido o por ultrasonido. En el caso de ruido, vamos a identificar ciertos problemas que sean evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, hay motores que empiezan a hacer cierto ruido o cierto chillido que un mecánico ya sabe que ese es un problema en cojinetes, por ejemplo, o que ya ese cojinete ya no está bueno. En el caso del ultrasonido, el ultrasonido de todas estas técnicas podríamos decir que es la primera en detectar problemas, si lo vemos en una línea de tiempo, ¿verdad? Primero vamos a identificar un problema por ultrasonido, que quiere decir son vibraciones tan pequeñas que nuestro oído no las puede percibir, obviamente tiene que ser un equipo especial. Y pues este pequeño ruido, ¿verdad? Ultrasónico, dependiendo de la frecuencia en que se encuentre, está asociada a ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, en un motor, cierta frecuencia puede estar relacionada a un problema ya de desbalance en el eje o algún problema eléctrico inclusive, ¿verdad? Tal vez la calidad del voltaje que está recibiendo no es la óptima. Y eso lo podríamos detectar con un estudio ultrasónico, antes de o cualquiera de las otras técnicas. Si lo vemos, como les digo, en una escala de tiempo, primero va a aparecer el problema en un ultrasonido, en segundo lugar va a aparecer en un estudio de vibraciones y en tercer lugar va a aparecer ya como un problema de temperatura que lo vamos a poder ver con una cámara termográfica. Entonces, esa sería como la línea de tiempo en la que se van manifestando estos problemas. Un análisis de aceites también es otra técnica que podemos aplicar, pero esta obviamente va a ser específica para ciertos tipos de equipos, ¿verdad? Si hay un equipo que, por ejemplo, solo use grasa como engrasante, que no tenga necesariamente un circuito de refrigeración con
aceite como tal, entonces no podríamos aplicar eso. Pero, por ejemplo, este es muy útil en el caso de transformadores, ¿verdad? Ya sea transformadores medianos o transformadores un poco más grandes que se usan en subestaciones. Ahí es muy común que se aplique el análisis de aceites para determinar el estado de ese componente, ¿verdad? El estado de esos aceites y cuándo ya es necesario el reemplazo a partir de ciertos componentes o gases que se van generando dentro de ese circuito de refrigeración. Ese análisis es, por lo menos en el caso de transformadores, creo que lo que se hace es una cromatografía de gases, entonces es un análisis un poco más avanzado y de costo un poco mayor. Entonces, por decirles algo, por ejemplo, en el caso del aceite de mi vehículo, tal vez no es tan conveniente estarle haciendo un análisis de aceites antes que meterme mejor a cambiarle o hacerle un servicio menor, ¿verdad? Entonces, todo depende, ¿verdad?, del tipo de equipo que estemos analizando. Y por último, el análisis de vibraciones. Podríamos decir que es parecido al de ruido y al ultrasónico, solo que este lo que ve es el movimiento o la vibración o el desplazamiento en sí, ¿verdad?, del equipo. Y a partir de eso, de las frecuencias que detecta y de ciertos patrones que ya se han identificado, ¿verdad?, con las décadas que lleva de estudio este campo de vibraciones, nosotros podemos determinar como que los principales problemas que pueden estar asociados a cierto tipo o a cierta frecuencia de vibración. Son bastantes, ¿verdad? O sea, es una serie de opciones, ¿verdad?, aplicables a casos puntuales, ¿verdad?, o a nuestra industria o a nuestro equipo de equipos. Nosotros hoy vamos a hablar específicamente de dos. Vamos a hablar de la inspección con cámara termográfica y del análisis de vibraciones, que son los que nosotros como Centro de Producción Más Limpia hemos aplicado directamente como parte de nuestras actividades, ¿verdad?, tanto en auditorías energéticas como en estudios específicos orientados a esta identificación de fallas. Entonces, comencemos con una cámara termográfica. ¿Qué es la cámara termográfica o cómo funciona? La cámara funciona basada en el espectro electromagnético de ondas. En la realidad o en la física en la que nosotros vivimos, existe realmente una gran gama de ondas electromagnéticas, ¿verdad?, que se manifiestan y que a todo momento se están moviendo en nuestro entorno. Entonces ahí tenemos desde ondas como por ejemplo rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, ¿verdad?, que percibimos directamente del sol. Tenemos el espectro infrarrojo, tenemos microondas, tenemos ondas de radar, de radio, etcétera, ¿verdad? Todo depende, o estas categorías están establecidas a partir de podríamos decir, del ancho de banda, ¿verdad?, o de la longitud de onda de cada una de este tipo de ondas. Si nosotros nos acercamos aquí dentro de este pequeño espectro que aquí se mira como un arco iris, esto representa la luz visual, o sea, esto es lo que el humano puede ver, ¿verdad?, lo que nuestro ojo está capacitado para captar. Todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos es porque emiten una onda electromagnética que está dentro de este espectro, ¿verdad?, o dentro de esta longitud de onda. Si empieza a subir aquí, si tiene una longitud de onda mayor, ¿verdad?, ahí ya nos encontramos y ya pasamos al espectro infrarrojo, que ya es algo que nuestros ojos no lo detectan, ¿verdad? Necesitamos un equipo especial para que lo detecte. Y pues en ese caso es donde entra, ¿verdad?, la utilidad de una cámara termográfica. ¿Qué me permite ver una cámara termográfica? ¿Verdad? Si esto es lo que ven mis ojos, ¿verdad? En este caso, este es un tablero eléctrico con 3 fusibles. Esto es lo que ve la cámara termográfica. O sea, nos permite ver temperatura, ¿verdad?, prácticamente. Mis ojos no lo pueden percibir y obviamente no me voy a poner a tocar cada componente, ¿verdad?, o cada fusible para ver a qué temperatura está. Pero con esta herramienta yo puedo ver esto que están viendo aquí, ¿verdad? Entonces yo ya sé que ahí hay un problema, ¿verdad?, porque solo en esa línea, ¿verdad?, de las 3 me presenta este calentamiento inusual. Entonces, eso es lo que nos permite una cámara termográfica, es ir un poco más allá y ver problemas asociados a temperatura que el ojo común no puede captar. Si lo quieren ver, existe también un límite de referencia para este tipo de estudio termográfico.
Si ustedes quisieran irse a ver límites permisibles o algo, está esta norma ISO, que es la 18251, se refiere específicamente a pruebas no destructivas, en el caso de la termografía infrarroja, ¿verdad? Este es un tipo de técnica que podríamos decir que es no invasiva o no destructiva, porque no nos tenemos que meter directamente con el equipo, sino yo lo puedo hacer a cierta distancia como un agente externo. Ahora, específicamente, ¿qué tipo de problemas voy a poder identificar con el uso de una cámara termográfica? Un caso similar al que vimos anteriormente, ¿verdad? En un tablero eléctrico con fusibles, yo voy a poder ver puntos calientes o falsos contactos. Aquí se dan cuenta, una diferencia de temperatura casi de 40 grados entre esta fase y las otras dos. Esto es algo que se puede corregir fácilmente, ¿verdad? Por medio de limpieza, apriete de bornes o el cambio en el accesorio o el cable, pero es algo que yo no podría ver si yo no tengo esa herramienta a la mano, ¿verdad? Y es algo que eventualmente me puede causar un problema ahí, una falla, me puede quemar el conductor, me puede reventar el fusible, entre otros problemas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de interruptores o breakers, me va a poder mostrar sobre el calentamiento, ¿verdad? Esto me permite identificar cable que ya está desgastado o que está trabajando sobre su capacidad y desbalance de corriente en sistemas trifásicos. Por ejemplo, esto es bien común. Nosotros tenemos un cable de calibre 12, por ejemplo, que diseñamos para una instalación, pero como hemos ido creciendo, le hemos ido metiendo que un circuito de fuerza, que otro de iluminación, que de ahí saco mi tomacorrientes para mi equipo de soldar. Y eso nos va sobrecargando las líneas. Entonces, ese calor se va a manifestar en las líneas. Tal vez al principio yo no lo puedo detectar a la vista o no lo puedo oler, ¿verdad? Porque incluso ahí nosotros podemos oler cuando el cable se empieza a quemar, pero yo lo puedo detectar con esta herramienta. Vamos a tener también sobrecalentamiento en motores, ¿verdad? Es otro punto que yo puedo identificar. Esto me indica una de dos, ya sea que estoy cargando el motor, ¿verdad? Que el motor está diseñado para tantos HP y yo le estoy metiendo más carga de lo que el motor puede aguantar, o lo estoy trabajando con más fuerza o con más periodicidad de lo que está diseñado. Y también me puede ayudar a identificar mal estado en el aislamiento interno, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, este es un primer punto para yo decidir, ya es necesario rebobinar ese motor, mandarlo al taller para rebobinarlo, ¿verdad? Entonces, es otra técnica o es otro punto que podemos identificar a partir del estudio termográfico. Luego tenemos también pérdidas en sistemas térmicos. Si ustedes tienen un sistema de calor, ya sea una caldera, un horno, un incinerador o algún otro, principalmente una caldera, ¿verdad? Donde se utilice el elemento del vapor o agua caliente para ser distribuida para alguna función. Con esta herramienta nosotros podemos identificar pérdidas que se estén generando por el aislamiento térmico inexistente o defectuoso. Por ejemplo, aquí vemos temperaturas superiores a los 100 grados centígrados, 120, 128 grados, que eso a mí me está generando pérdidas en combustible, ¿verdad? Porque esta energía se está disipando al calor, ¿verdad? Perdón, se está disipando al ambiente por medio de una transferencia de calor. Esas pérdidas yo las puedo estimar y yo las puedo cuantificar a partir de estas fotografías que yo tomé con mi cámara. Entonces yo puedo saber cuántos galones de diésel o cuántos galones de búnker yo estoy perdiendo al no tener aislado este sistema de tubería. Entonces esa es otra herramienta u otra función muy útil, ¿verdad? En el caso de sistemas de refrigeración, ahí podemos estar hablando de cámaras frías, cuartos fríos, incluso de congeladores, ¿verdad? O de estas cámaras de bebidas que se utilizan comúnmente en los negocios o en las tiendas. Ahí, con una cámara, yo puedo identificar lo opuesto. Ahí voy a identificar pérdidas de frío, ¿verdad? Causadas tal vez por un sello o un empaque defectuoso o por mala hermeticidad en el diseño. Entonces, este tipo de pérdidas de frío también me generan a mí un sobreconsumo en los compresores que están trabajando para mantener frío ese espacio, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las funciones. Si lo queremos ver inclusive en equipos de alta tensión o en subestaciones, si se dan cuenta en este caso, también puedo identificar yo puntos calientes en este tipo de equipos. Aquí ya es más crítico, ¿verdad? Porque una falla en una subestación, si ustedes cuentan con una subestación de este tamaño, ¿verdad? O ya un poco grande,
esto sí me puede causar serios problemas, ¿verdad? Entonces, es una herramienta también muy importante, ¿verdad? Para aplicar en este punto y que me puede anticipar a hacer mis mantenimientos adecuados a alta tensión, ¿verdad? Para corregir, en este caso, si se dan cuenta, es una línea en la que está sobrecargada, ¿verdad? Ok, en general, ¿cuáles son los puntos de acción los que yo me voy a poder enfocar con un estudio termográfico? Yo voy a poder revisar y encontrar fallas en equipos eléctricos, ya sean tableros, breakers, cables y accesorios, también en motores eléctricos, como vimos, sobrecalentamiento en motores. Voy a poder identificar problemas o pérdidas en calderas, hornos o sistemas de distribución de vapor. Su análogo también en sistemas de refrigeración, ya sea compresores de refrigeración, circuitos de enfriamiento, cuartos fríos o inclusive aires acondicionados. Y también en subestaciones me es una herramienta muy útil para identificar puntos calientes en ciertos accesorios, ¿no? Entonces, en general, esos son los puntos de acción donde yo puedo aplicar un estudio termográfico. Ahora, pasando al análisis de vibraciones en motores, que es la segunda técnica que les vamos a platicar. En este caso, se limita un poco, ¿verdad? Porque aquí casi que solo vamos a ver, más bien prácticamente está orientado solo a motores eléctricos. Entonces, ¿en qué consiste este análisis de vibraciones en motores? Yo tengo un motor que está trabajando en mi punto de trabajo y yo como base, ¿verdad? O como punto de partida voy a analizar estos 6 puntos que se miran aquí. Tanto del lado acople como del lado libre del motor, yo voy a analizar el eje horizontal, el eje vertical y el eje axial, ¿verdad? Para tener esos 6 puntos de muestra dentro de mi equipo. El equipo de medición lo que me va a permitir a mí es ver este espectro de frecuencias, ¿verdad? Y aquí están expresadas en hertz. Y una magnitud que se muestra aquí del lado izquierdo de la gráfica. Entonces, esas frecuencias, como vamos a ver, están asociadas a cierto tipo de problemas dependiendo de la frecuencia base o digamos las RPMs que tiene mi motor de rotación. Si por ejemplo mi motor rota a 1800 RPM, 1800 RPM yo lo tengo que pasar a Hertz y esa es mi frecuencia base, ¿verdad? Y de este lado, esa vibración se va a expresar como un desplazamiento. ¿Cómo sé yo si ese desplazamiento está bien o está mal? Por ejemplo, este pico que se muestra aquí, ¿verdad? Si es excesivo o si es aceptable, ¿cómo voy a saber yo eso? Pues también existen límites de referencia para un estudio de vibraciones. En este caso nos vamos a basar en la norma ISO 10816, ¿verdad? Siempre está dentro de la misma línea de la que vimos termográfica y esta se refiere al monitoreo de condiciones y diagnóstico en máquinas, en específico a la evaluación de vibración en partes no rotativas. ¿Por qué en partes no rotativas? Porque nosotros la vibración la medimos, como se puede ver aquí, en la carcasa del motor, ¿verdad? Y no directamente en el eje, ¿verdad? Sería un poco complicado o necesitaríamos un sensor demasiado especializado para medir la vibración en el eje o en la parte rotativa como tal. Nosotros lo vamos a medir en la carcasa o en la superficie del motor, ¿verdad? Donde ya es una vibración transmitida, pero que igual nos permite detectar este tipo de problemas. ¿Y cuáles son ese tipo de problemas que yo puedo identificar con un análisis de vibraciones? Ok, en este caso tenemos, en primer lugar, ¿verdad? Uno de los más comunes va a ser desbalance en el eje, ¿verdad? Esto se presenta en una gráfica similar a la que se muestra aquí, donde la principal magnitud de vibración va a estar en la frecuencia 1X o la fundamental. Eso quiere decir que si mi motor gira a 1800 RPM y esas 1800 RPM son equivalentes a 30 Hz, por ejemplo, esta frecuencia va a estar sobre esos 30 Hz, ¿verdad? Eso me permite identificar o me permite deducir con un buen punto de certeza que esa falla está asociada a un desbalance en el eje, ¿verdad? Obviamente esto no es una regla definitiva, ¿verdad? Todo este tipo de fallas se han detectado a partir de análisis estadísticos que se han realizado, ¿verdad? Desde que existe este tema de análisis de vibraciones, entonces, donde se ha determinado que múltiples cientos o miles de cantidad de veces este caso está asociado a un problema de desbalance, se ha identificado que principalmente el problema es en la frecuencia fundamental 1X.
pero no siempre, ¿verdad? O sea, siempre hay cierto margen de error, pero esta herramienta nos permite o nos da ese punto de partida como para tener una acción inicial, ¿verdad? De dónde me tengo que enfocar yo para corregir el problema. Siguiente tendríamos, por ejemplo, un problema de desalineación o mala alineación en el eje. En este caso, la principal magnitud de vibración en frecuencia es en la segunda frecuencia o en la frecuencia 2X. Si yo tenía 30 Hz en el caso anterior, en este caso la voy a tener a 60 Hz, digamos. Todo depende también de mi rotación o mi velocidad de rotación del motor. Y eso se manifiesta físicamente como algo que vemos aquí en estas imágenes, ¿verdad? O sea, prácticamente hay un pequeño grado de inclinación entre el motor y la carga a la que se está aplicando, o incluso puede ser que están a distintos niveles, como se muestra aquí arriba, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ustedes pueden corregir, ¿verdad? Con su mecánico. Idealmente si cuenta con un equipo de alineación láser, por ejemplo, que es lo ideal, pero si no, pues existen otros métodos más sencillos, ¿verdad? Para realizar este tipo de alineación. Aquí me pasé una. Ok. Luego tenemos el caso de holgura en la fijación a la base. Si la base de nuestro motor está floja, podríamos decir, ¿verdad? O está inestable, ¿verdad? Si no está con el torque necesario, ¿verdad? Cada uno de esos tornillos de la base, puede ser que nos encontremos con este problema, ¿verdad? De holgura en la fijación. Este presenta una vibración principal, ¿verdad? En la tercera frecuencia o en la frecuencia 3X. De nuevo poniéndoles el ejemplo, si estuviéramos con una frecuencia base de 30 Hz, esta magnitud se estaría presentando a los 90 Hz y tendríamos algo como lo que se ve aquí en la gráfica. Esta podríamos decir que es de las más fáciles de corregir porque no me tengo que meter tanto a desarmar el motor como tal, ¿verdad? Sino solo a revisar la fijación, tal vez con un torquímetro inclusive, en cada uno de los tornillos de la base del equipo. Tenemos este otro tipo de problema que es el desgaste en cojinetes, ¿verdad? Nosotros podemos predecir el estado o el mal estado de un cojinete a partir de cierto parámetro del estudio de vibraciones. Ahora, este no se va a ver en la gráfica que tenemos aquí, que esta es la gráfica normal, ¿verdad? De vibraciones o de desplazamiento. Esto lo vamos a ver en la gráfica de aceleración, que podríamos decir que es como la derivada de esta gráfica. O también hay unos equipos que traen esta medición como BDU o Bearing Damage Unit, que se traduce como unidad de daño en cojinetes. Si este indicador excede cierto valor, eso quiere decir que seguramente nuestro cojinete ya está dañado, ¿verdad? Internamente, los balines, seguramente, y ya es necesario hacer su cambio. Entonces, este es uno de los parámetros que yo considero son más útiles de un estudio de vibraciones, porque nos permite garantizar que el cojinete todavía está bueno. Y si yo tengo establecido que se va a cambiar cada 6 meses, yo hago este estudio, verifico, y el ruido de cojinetes todavía no está dentro de un límite alarmante, yo puedo seguir utilizando ese motor y no me tengo que meter a cambiar ese cojinete en ese punto. Entonces, este también es uno de los problemas identificables y de los más útiles. Luego tenemos este caso, ¿verdad? Que este es un poco más difícil de detectarlo y es cuando tenemos problemas de ruido que tienen un origen eléctrico, ¿verdad? Eso quiere decir que la vibración mecánica que se presenta en el motor no viene de las partes mecánicas en sí, sino viene del voltaje corriente que está circulando por ese motor. Si ese voltaje y corriente están altamente cargados de distorsión armónica o de ruido eléctrico, nosotros vamos a empezar a ver esta principal magnitud de vibración en frecuencias altas, en la séptima o 7X, en la novena 9X, y ahí es cuando decimos, bueno, tal vez a primera vista mi motor está bien o no me está presentando un problema de vibración, pero el voltaje que yo le estoy metiendo está altamente contaminado con armónicos y eso me está generando un problema de vibración mecánica. Entonces ahí yo ya me tengo que ir a ver la fuente, ¿verdad? O sea, qué voltaje yo le estoy suministrando al equipo. Y estos problemas de distorsión armónica generalmente van acompañados, por ejemplo, de que yo tengo variadores de frecuencia dentro de ese circuito o tengo algún otro equipo pasivo, ¿verdad? Que esté introduciendo este ruido eléctrico. Podría ser incluso una alta cantidad de lámparas o luminarias LED
me pueden generar armónicos en el sistema que al final me podrían venir a afectar o a representarse como un problema de vibración en motores. Entonces, en el caso del análisis de vibraciones, los puntos de acción, como les decía, son un poco más limitados porque nos vamos a ir únicamente a motores y equipos rotativos, pero dentro de esa categoría, pues podemos ver de todo. Podemos ver motores de uso general, como puede ser desde decirles, por ejemplo, un esmeril o un torno, ya equipos como bombas, ventiladores, compresores, o incluso turbogeneradores, ¿verdad? O generadores, equipos grandes rotativos, aunque en ese caso vamos a necesitar un análisis de vibraciones más avanzado, un equipo un poco más sofisticado que lo que vimos ahorita en estas diapositivas o gráficas anteriores. Y por último, es importante que sepan que estos estudios son complementarios, ¿verdad? Es decir, la termografía y el análisis de vibraciones se complementan y nos ofrecen un panorama completo o una radiografía, un rayo X definitivo sobre el estado de operación de un equipo. Al analizar un motor puede ser de que yo no detecte un problema por esta o esta razón, pero este otro estudio me va a dar la información para decirme que hay un problema en sí, ¿verdad? Puede ser que el estudio de vibraciones salga positivo o dentro de los rangos, pero en el caso de temperatura, el equipo está trabajando a alta temperatura, ¿verdad? Que es un problema de aislamiento que el análisis de vibraciones no me lo va a mostrar, ¿verdad? Pero el análisis termográfico sí, ¿verdad? Y viceversa, existen ambos casos. Entonces es importante verlo así, como estrategias que se complementan la una con la otra y que de esta manera me pueden dar una solución integral, ¿verdad? Para el mantenimiento predictivo de mis equipos eléctricos. Entonces, en general eso es lo que yo tengo para comentarles, ¿verdad? Creo que estuvo un poco extenso, pero era bueno que tuviéramos esa base. Y ahora pues ya les abro la pauta, ¿verdad? Para que comencemos a colocar sus dudas, preguntas, ¿verdad? Preguntas, vamos a hacer preguntas y respuestas según lo que ustedes se les venga a la mente o lo que les haya surgido a partir de esto que vimos. Entonces, pues bienvenidos, pasen a hacerse. Ok, muchas gracias, Mario. Entonces, como conversábamos al inicio de la sesión, les agradeceríamos que pues sus dudas nos las hagan llegar a través de la ventana del chat. Pues justamente la idea de hoy es que podamos aprovechar a tener esa conversación con ustedes sobre todas las dudas que tengan sobre estos temas de mantenimiento. Aprovechando la pausa en lo que pues ustedes tienen tiempo de redactar sus dudas y cuestionamientos, les invitamos para que la próxima semana pues nos estén acompañando en el taller de generación de indicadores ambientales, que es parte del diplomado de producción más limpia, pero si por ejemplo ustedes están interesados en llevar únicamente este taller, pues también pueden hacerlo. Entonces para ello se pueden comunicar con Verónica Quiroz, quien amablemente pues les estará enviando la información. Y de igual manera, dentro de 22 días exactamente tendremos también otro taller que estará presentando Mario sobre la parte de auditorías energéticas y evaluaciones de acciones de eficiencia energética, para que pues todo ese complemento de conocimiento técnico pueda llegar hacia ustedes y lo puedan aplicar en sus industrias, en sus procesos. De igual manera, pues vamos a estar teniendo diferentes talleres y webinars a lo largo del mes de agosto, finalizando con la siguiente jornada técnica el día 28, que será sobre el estudio técnico de aguas residuales por parte de la ingeniera Catherine Lara. Ok, nos principian a llegar ya algunas preguntas. Nos comenta Mario sobre cómo se pueden diferenciar las fallas de armónicos con las fallas del tipo mecánico, como de un desbalance de eje. ¿El dispositivo lo indica o es por la magnitud de la falla? Okay. Si me das chance, Juan. Sí, adelante, Mario. Ok. Ok, las fallas de tipo mecánico usualmente están en las primeras frecuencias de un estudio de vibraciones.
O sea, en la primera o 1X, en la segunda y en la tercera fundamental. Generalmente los problemas de armónicos, si lo estamos viendo desde un análisis de vibración, se van a manifestar en frecuencias altas, en la séptima, en la novena, en la onceava frecuencia, etc. Entonces, obviamente depende de la magnitud, ¿verdad? Y para eso es que existen esos límites de referencia que tomamos de la ISO para saber, es cierto, tengo un pico de vibración en esta frecuencia, pero realmente es crítico, eso lo puedo saber comparándome contra los estándares de esa norma ISO. Pero sí, prácticamente el problema se identifica si está en las primeras frecuencias, suele ser un problema mecánico, y ya en las frecuencias elevadas es un problema de origen eléctrico. Y esto me lleva también a contestar la pregunta anterior que pregunta ahí Williams Carrillo, si la distorsión armónica no necesariamente hace referencia a un problema. En efecto, no necesariamente es un problema, ¿verdad? Distorsión armónica siempre vamos a tener en un sistema de distribución eléctrica, ¿verdad? Principalmente en la industria, que ya tenemos cantidad importante, ya tenemos bastante potencia conectada, siempre vamos a tener distorsión armónica. Existen ciertos límites de referencia, ¿verdad?, que nosotros podemos tomar para saber si mis niveles están aceptables o no. Nosotros nos basamos en los límites de la norma nacional, que son los límites de la NTSD, de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Y a partir de eso nosotros podemos saber si ese nivel de armónicos ya es alarmante o no. Usualmente se tiene el límite en distorsión en corriente como un 20%. Entonces, si en su circuito usted encuentra una distorsión armónica en corriente que supere el 20%, es probable que hayan ciertos equipos que ya se encuentren en riesgo, ¿verdad? Equipos electrónicos o equipos de alta sensibilidad. Entonces ya entra la acción de cada uno de empezar a encontrar la fuente de esos problemas y de corregirla. Obviamente, si no podemos, no quiere decir que vamos a cambiar el proceso, ¿verdad? Si yo tengo N cantidad de variadores de frecuencia que los necesito como mi proceso, y esos son los que me están metiendo esa distorsión armónica, no me voy a meter a quitarlos, ¿verdad?, o a cambiarlos, sino que entonces tengo que buscar una fuente correctiva de ese problema. En el caso de armónicos puede ser un filtro para armónicos, ¿verdad? Esa puede ser la solución. ¿Ok? Por Muchas aquí nos gracias, preguntan, Mario. ¿cómo son los tipos? Ok. Ok, si te enviaron alguna pregunta de manera privada, pues por favor compártenosla, si no te voy pasando yo las que están aquí de manera pública. Ok. Ok, aquí nos comentaban, en el caso de los agitadores o ejes largos que terminan en una hélice, ¿cómo se puede realizar este análisis de vibraciones para ver el desbalance que está, si está en el agitador o en el motor? Esto creo que se va a hacer un poco... En ese caso, en el caso de agitadores o ejes largos, solo vas a poder medir vibración directamente en el motor, ¿verdad? Si existe un problema de desbalance, por ejemplo, a lo largo de ejes, se debería manifestar a nivel del eje del motor, ¿verdad? Entonces, en ese punto es donde yo ya determino si voy a analizar el eje completamente. Si, por ejemplo, fuera un problema de vibración en otra frecuencia no asociada a eso, yo podría, por ejemplo, excluir la parte del agitador y concentrarme y decir que el problema está en el motor probablemente o en la fijación del motor. Entonces, sí se puede realizar, pero se realizaría del lado del motor, que es lo que nos permite el equipo de medición. Sí, nos pregunta también Lorena, ¿cómo? Perdón. Creo que también, Mario, no sé si será válido el que si ellos tienen un eje, por ejemplo, en el agitador que sea desmontable, que se pueda medir con y sin este eje, para evaluar Si fuera el caso, sí. cómo varían las vibraciones. Si fuera el caso, sí podrías hacer la prueba en vacío y ahí sería de analizar entonces, incluso eso te da otra opción, te da lugar también a que el problema fuera una mala alineación, ¿verdad? Entre el motor y el punto de acople ya con ese eje largo que conecta la hélice. Entonces, sí. Ok.
Muchas gracias, Mario. Lorena nos preguntaba, ¿cómo son los equipos con los que se hacen este tipo de mediciones y cómo se conectan a los equipos? Ok, eso lo podemos ver aquí. En las imágenes quería llegar a esto. Esta es como la cámara termográfica típica que vamos a encontrar, ¿verdad? En el mercado, y de hecho es bastante parecida a la que nosotros manejamos. Este es el caso de la cámara termográfica, ¿verdad? Es una técnica no invasiva, no directa, entonces lo podemos hacer a cierta distancia y únicamente con la configuración de los dos lentes que tiene la cámara, nosotros vamos a poder ver tanto la imagen visible o la imagen real como la imagen térmica o la imagen de temperatura. En el caso del equipo de vibraciones, vamos a ver si aquí tenemos este que coloqué aquí, aunque no esté en muy buena resolución, es bastante parecido al equipo que nosotros utilizamos o con el que nosotros contamos. Es un módulo que tiene toda la parte electrónica y la parte de almacenamiento de datos, que es lo que tiene el compañero aquí en la mano. Y luego tenemos un sensor externo que suele ser magnético. El sensor es un acelerómetro y ese es el que se conecta o se pega directamente al motor en estos 6 puntos, idealmente. En este caso sí nos tenemos que acercar al equipo y el sensor sí tiene contacto directo, podríamos decir, con la superficie del equipo en cada uno de estos 6 ejes, ¿verdad? O 6 puntos. Ok, perfecto, muchas gracias, Mario. Zaida nos preguntaba, al momento de una auditoría, ¿es imprescindible que contemos con estudios de vibraciones y termografías externos o puede ser válido tener controles locales si contamos con ese equipo de monitoreo? Ok. Bueno, creo que depende del tipo de auditoría, ¿no? Pero yo pienso que para una auditoría, por ejemplo, de certificación en el caso de energía, que es una ISO 50001, es bastante seguro que le van a pedir un estudio de este tipo predictivo, ¿verdad? Ya sea termográfico o de vibraciones. Tal vez me amplíe un poco más y me indica aquí cuáles serían esos controles locales que Sí, ustedes podían tener con su equipo de monitoreo. Mario, considero, por ejemplo, si un externo va a hacer la termografía, por ejemplo, si es válido que ellos contando con un estudio termográfico, esto sirva para algún tipo de auditoría ambiental, por ejemplo. Ah, ok, ya te entiendo. Sí, si fuera ese el caso y fuera, por ejemplo, una empresa contratista, me imagino, es lo que me comentas, o un tercero, que no Exacto. fuera directamente en el caso de ellos, sí es válido siempre y cuando dichos equipos cuenten con la trazabilidad respecto a lo que están midiendo. Entonces, si es una cámara termográfica, que la cámara tenga su certificado de calibración y trazabilidad respecto al sensor infrarrojo de temperatura. Si fuera un equipo de vibraciones, que el acelerómetro que se utilizó, ¿verdad? Ya sea por ellos localmente o por un tercero, cuente con ese certificado de calibración y trazabilidad respecto al parámetro de vibración, ¿verdad? Entonces, sí, es válido realmente para una auditoría, como con cualquier otro tipo de auditoría, siempre y cuando existan los controles y la trazabilidad en los equipos de medición utilizados. Ok, muchas gracias, Mario. Kevin nos consultaba el costo de la implementación de una cámara termográfica para evaluar motores y diferentes usos en las máquinas. Bueno, esta si querés, yo se la puedo contestar. Realmente es muy variable dependiendo de la naturaleza de lo que usted vaya a realizar. Por ejemplo, si usted lo desea contratar a un tercero, por ejemplo, puede tener menos costo para usted cada año, digamos, o dependiendo de la frecuencia con que usted determine que se tiene que hacer este tipo de monitoreos. También tiene la opción, por ejemplo, de adquirir uno de estos equipos. Entonces, ahí tiene que considerar usted pues, los costos de adquisición de una cámara dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, hay algunas, así como se mostraba justamente en la imagen que acaba de pasar, que son
relativamente sencillas y que nos dan la oportunidad de tener un registro de imágenes. También hay imágenes que inclusive ya son capaces de tomar un tipo de video y demás. Entonces, dependiendo para el tipo de operación que usted tenga, así es como debe de tener, pues, el equipo adecuado, y también considerar que cada cierto tiempo es necesario mandar, como mencionaba Mario, a una verificación, a una calibración, ese tipo de equipos. Entonces, tiene que evaluar realmente qué le conviene más a usted para el momento de hacerlo. En números es muy variable también dependiendo pues de los tiempos que se requieran para cada uno de estos análisis. Por ejemplo, si usted se puede dar cuenta en la subestación eléctrica, si es para algún tipo de uso, por ejemplo, por iluminación y demás, estos estudios se hacen de noche en algunas ocasiones porque es cuando más carga pueden llegar a tener por sistemas de iluminación, por ejemplo, o si su empresa trabaja principalmente de día, pues lo puede realizar en esos horarios también. Entonces es muy, muy variable en ese sentido. Eddie Pérez nos comentaba cuál era la norma para los ensayos que se habían mencionado. Ok, sí, Juanjo, de hecho entraron un par de preguntas sobre eso. Aquí, por eso me detuve en esta, para los que lo quieran anotar. En el caso de la termográfica, es la ISO 18251 como base, ¿verdad? Para pruebas no destructivas con termografía infrarroja. Y en el caso de vibraciones, es la ISO 10816. Monitoreo de condiciones y diagnóstico en máquinas, evaluación de vibración en partes no rotativas. No es necesario que compren la norma, ¿verdad? Porque estas normas ISO a veces son un poco costosas, pero si ustedes hacen una pequeña búsqueda en Google respecto a vibraciones y ponen este número de la ISO, yo estoy seguro que van a encontrar una tabla con los límites permisibles, ¿verdad? Entonces, eso pueden tomar como referencia para empezar a realizar algún estudio. Ok. Perfecto, muchas gracias, Mario. Eric Barrios nos preguntaba, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer estas mediciones? Ok, esa es otra pregunta que teníamos aquí de parte de Williams. Si existía alguna recomendación en cuanto a la periodicidad para realizar termografía y análisis de vibraciones. Lo recomendable por nosotros es que se realice semestralmente, ¿verdad? Como un estudio conjunto, en el caso de termografía y vibraciones. Lo mínimo, pensaría yo, que debería ser es que sea anual, ¿verdad? Entonces, lo mínimo es una vez al año y lo recomendable es semestral, ¿verdad? Obviamente, si ustedes contaran con su propio equipo o en algún momento llegaran a tener eso, lo pueden realizar como parte de una ruta periódica mensual o trimestral o semestral, ¿verdad? Pero de nuestra parte esa es la recomendación, ¿verdad? Semestral idealmente y si no mínimo una vez al año. Ok, perfecto, Mario. Y también nos consultaban puede ser un criterio para instalar sensores fijos para tener un monitoreo constante, digamos un monitoreo en línea. Si esto también está especificado en la norma. Yo creo que no está especificado en la norma como tal, como una recomendación como tal, pero lo que yo les podría decir por experiencia, creo que es acorde a el tamaño y la inversión que yo tengo en X equipo. Por ejemplo, si ustedes tienen un motor de 10 caballos o de 100 caballos o de 50 HP, yo pienso que en ese caso no es tan recomendable que ustedes se vayan a esas largas, ¿verdad? De tener todo el equipo de medición en línea, sistema automatizado que me va registrando todos esos parámetros y que me va analizando esa data en tiempo real. Yo donde lo he visto personalmente, ¿verdad? El caso de sensores fijos es en generadoras. O sea, turbogeneradores de vapor para, por ejemplo, un ingenio o para una planta de generación con gas natural o con biogás. O sea, estamos hablando de equipos masivos que tal vez superan los millones de quetzales, ¿verdad? El costo del equipo. En ese caso, yo sí necesito una medición real, ¿verdad? A todo segundo de los niveles de vibración, ¿verdad? Incluso esos equipos están diseñados para que cuando me detecte un nivel de vibración excesivo en alguno de los puntos de análisis, ¿verdad?
En ese caso ya no son solo los 6 que yo les mostraba aquí en esta imagen inicial, ¿verdad? Ya no son solo estos 6, sino tienen más, tienen 12, tienen 18 puntos de medición. Cuando en esos casos la vibración excede el límite en alguno de esos puntos, inmediatamente el equipo lo manda a parar o lo manda a disparar, ¿verdad? En el caso de un generador. ¿Por qué? Porque ese tipo de problema de vibración en ese equipo puede llegar a causar una falla que no va a ser solo económica, sino podría ser inclusive fatal, ¿verdad? Para los que se encuentran en el área. Entonces, en ese caso, sí es altamente recomendable que se tenga un sistema de sensores fijos y de monitoreo en línea. En un equipo de menor tamaño o de menor calibre, por ejemplo, pues sí, un motor grande de 100 o de 500 caballos, puede ser necesario si la inversión lo justifica, ¿verdad? Si ustedes consiguen un proveedor, ¿verdad? Que les va a hacer esta instalación y toda la automatización y el equipo de una manera que justifica el costo de reposición de ese equipo, entonces se puede proceder de esa manera, ¿verdad? Y todo depende también de qué tan crítico sea ese equipo dentro de su operación o de su gestión, ¿verdad? Si es esencial, pues creo que sí vale la pena, ¿verdad? Contar con ese sistema. Ok, muchas gracias, Mario. Jonathan Chikoj nos mencionaba, además de estas dos medidas no destructivas para detectar anomalías, ¿cuál podría ser una tercer medio complementario con este tipo de análisis? Ajá. De mi parte, lo que le recomendaría, nos pedía compartir las normas, ok, las normas de la. Lo que yo le diría en ese caso es un estudio complementario para estos dos sería el estudio ultrasónico, ¿verdad? De los que vimos aquí en un principio. Entonces, yo pienso que con el análisis de vibraciones y el termográfico, ustedes tienen una buena cobertura, tal vez de un 80% o 90% de fallas incipientes, pero si nos quisiéramos adelantar en el tiempo, ¿verdad? Con un análisis que me prevé antes de estos dos, entonces yo me inclinaría hacia el ultrasónico como una tercera práctica complementaria. Si querés, Juanjo, por aquí me pregunta también Williams, esto me lo mandó en privado, nos comenta, ¿existe alguna recomendación en cuanto, no, perdón, esta ya la revisamos, era otra. Era, en el análisis de vibraciones, tomemos como ejemplo un cojinete. Para determinar que tiene una falla, debemos contar con un historial de vibraciones de este cojinete o existe un parámetro contra el cual comparar. Y eso es muy importante también cuando se habla del tema de vibraciones. Aquí sí que casi que todo lo que les mostré yo con el caso de vibraciones es partiendo de cero. Quiere decir, yo no tengo nada de data histórica. Si yo me voy en cero y comienzo ahorita a hacer mi primera medición, este es el tipo de patrones y de problemas que yo voy a encontrar, ¿verdad? Obviamente, a medida que yo empiezo a implementar esto como un programa y que empiezo a realizar estas acciones una vez o dos veces al año, yo ya voy a tener ese histórico, ¿verdad? De hecho, el equipo y el software que nosotros usamos para hacer este análisis cuenta con esa posibilidad de que, por ejemplo, si yo voy a su empresa y yo asigno que voy a revisar estos 10 motores, yo les pongo su nombre a cada uno y hago mi primera corrida. Luego en 6 meses yo puedo regresar y cargar nuevamente esa misma ruta de 10 motores y volver a hacer el segundo estudio de seguimiento sobre cada uno de ellos. Y ahí es cuando realmente se empieza a poner más útil y más interesante esta técnica. Porque puede ser que un nivel no es crítico, por ejemplo, este que vemos aquí en la gráfica, este 10, este pico de 10 que se muestra aquí, no sea crítico en este momento. Pero si en 6 meses vuelvo a mostrar ese mismo nivel, pero por 2, por ejemplo, o ya no son 10, sino son 15, ese histórico es el que me permite a mí ya tener un criterio y tomar acciones, porque quiere decir que la condición está empeorando. Lo mismo aplica con el caso de cojinetes. Con el caso de cojinetes, nosotros nos vamos a esta referencia que tenemos, ¿verdad? Que el equipo lo mide en estas unidades que se llaman BDU. Establece ese límite como 100 BDU. Es decir, a partir de las 100 BDU, ya hay
riesgo, ¿verdad? Ya es casi que una alerta roja para cambio de cojinetes. Pero, por ejemplo, si en mi primera medición yo presento un 75 BDU, luego pasan 6 meses, presento un 85 BDU, quiere decir que todavía tengo chance, ¿verdad? Todavía puedo darle otros 6 meses para hacer el cambio, pero esto solo lo voy a empezar a ver a medida que yo hago estos estudios de manera periódica, ¿verdad? Y empiezo a generar ese histórico que me va a permitir a mí tomar decisiones más acertadas, ¿verdad? Entonces, sí, gracias, es muy buena pregunta. Ok, perfecto, Mario. Eduardo Reyes nos consultaba sobre los sistemas térmicos. ¿Cuánto tiempo nos recomendarían verificar las conexiones de aire y combustibles para una caldera? Juanjo, no sé si querés contestar eso. Sí, con mucho gusto. Bueno, realmente aquí dependerá de su plan de mantenimiento. La idea sería, por ejemplo, como mencionaba Mario, que usted tenga dentro de su cronograma, por ejemplo, una vez al año por lo menos, o 2 veces al año, el que haga todo este tipo de verificaciones. Por ejemplo, en el caso de conexiones de aire comprimido y demás, nosotros normalmente, pues en las empresas con las que trabajamos, se hace una vez al año para identificar pérdidas no solamente en la inyección de la caldera, por ejemplo, si usted tiene, sino que si se tienen líneas de aire comprimido, por ejemplo, en diferentes tipos de equipos, se aprovecha, se hace una inspección ultrasónica en ese caso para identificar cómo se encuentran no solamente las conexiones en donde pueden haber pérdidas, sino que también en los puntos de distribución a lo largo de las líneas, por ejemplo, que pueden haber pequeñas pérdidas de aire comprimido y que al final de cuentas pues le pueden generar también a usted bastante ahorro económico y energético debido a un sobretrabajo que está realizando los compresores. Y en el caso de los sistemas de combustibles, pues dependerá también mucho de su combustible. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con búnker, por ejemplo, que va a necesitar de mayor fuerza, su bomba, digamos, mayor levante de presión para que trabaje a que si es diésel, por ejemplo, o si es GLP. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada uno de los sistemas, así es como va a ir variando la frecuencia en que tiene que hacer usted esa inspección. Normalmente, como le digo, lo ideal sería por lo menos una vez al año, pero dependiendo del combustible, usted dentro de menos viscosidad tenga, debería de hacerlo con una mayor frecuencia para poder identificar posibles pérdidas y riesgos también derivados al uso de hidrocarburos. Ok. Ok, Mario, no sé si tenés alguna otra pregunta que te hayan hecho en privado. Déjame ver. Sí, aquí me preguntaron también los límites de la NTSD. Ahorita se los voy a compartir. Yo creo que se puede compartir un enlace en el chat, ¿no? Sí, sí se puede, Mario. Sí se puede, va. Dame chance y ahorita les paso esa. Ok, aquí hay que considerar de que dentro de esos límites de la norma técnica del servicio de distribución hay varias cosas que también están normadas, por ejemplo. Entonces, es importante que vaya a buscar específicamente realmente lo que le es de utilidad. Por ejemplo, si es en factor de potencia, corrientes armónicas y voltajes armónicos, también hay límites. Entonces, dependiendo del análisis que ustedes tengan, pues esa es la sección realmente que a usted le va a interesar. Y que también creo que eso es bueno, Mario, que lo compartamos, de que en el caso de algún tipo de problema eléctrico, pues se puede hacer algún monitoreo de la calidad del suministro de energía eléctrica que se tiene y posibles penalizaciones que pueden haber que están normadas dentro de estas normas del servicio de distribución. Sí, 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 así es. Yo creo que sí, si lo preguntaba por el tema de armónicos en específico, ahí lo puede buscar. En el tema de armónicos hay un límite principal para armónicos totales, que en voltaje es 8%. Y luego hay límites específicos para la tercera, quinta, séptima y novena armónica, que son las más comunes. En el caso de corriente, el límite total es de 20% y de igual forma hay límites individuales para la tercera, quinta, séptima y novena armónica. Entonces ahí les
paso el link tanto a Williams como se los comparto a todos, si se quieren descargar esa norma y tener esa referencia, que es como la referencia local. Esta seguramente está basada en la norma NEC, ¿verdad? Que es como el código de electricistas nacional, digamos, de Estados Unidos, que es como, podríamos decir que es la norma de referencia, ¿verdad? A tomarse en todo lo que se refiere a sistemas eléctricos, ¿verdad? Y a este tipo de parámetros eléctricos. Entonces, ahí está, esa les puede ser de utilidad, ¿verdad? Creo que con eso completo las que tenía aquí en cola, las consultas, Juanjo. No sé si alguien más quiere contribuir o consultar algo más. Ok, bueno, vamos a dar unos segundos por si hubiera alguna consulta adicional que nos hagan llegar a través del chat. Y pues nuevamente, como mencionábamos antes, pues les invitamos a los próximos cursos que vamos a estar teniendo a lo largo de este mes. Realmente la idea con la academia es que finalicemos en el mes de diciembre, en los primeros días, para que ustedes pues puedan tener acceso a todos esos contenidos. Vamos a estar teniendo webinars con algunos socios tech del centro que distribuyen algunos tipos de tecnologías que pueden ser de utilidad para ustedes en las empresas, tanto en el área de energía, como lo estamos viendo el día de hoy, así como en la parte de manejo de agua, gestión legal, que pues a todo mundo nos interesa ir cumpliendo con todo eso. Y la idea también es ir un poquito más allá con todo este tipo de jornadas en donde podamos solventar dudas con todos los especialistas pues que nos van a estar acompañando a lo largo de estos meses en lo que queda del año. Ok, Mario, si ya no hubiera preguntas en privado en tu caso, solo confirmando. Sí, ya no tenemos consultas. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les agradecemos a todos su participación el día de hoy. Pues la idea es que sigamos compartiendo todo este tipo de experiencias que estamos teniendo. Cualquier duda o consulta, pues pueden acercarse con nosotros, ya sea a Mario Alfaro o a través de Verónica Quiroz, para que pues podamos seguir en esta comunicación. Para cualquier duda o consulta técnica que tengan, pues siempre quedamos a sus órdenes. Y pues nos seguiremos viendo, esperamos nosotros, aunque sea a través de estos medios virtuales por la situación sanitaria, pero que nos ha ayudado pues a irnos acercando un poquito más hacia ustedes y que podamos mantener este programa de capacitación y de concientización activo acá en el Centro de Producción Más Limpia. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente por su participación y esperamos verlos en las próximas sesiones que vamos a estar teniendo. Entonces, bueno, gracias también, Mario, por compartir tu conocimiento, y con esto estaríamos cerrando ya la sesión del día de hoy. Que tengan muy buena tarde y feliz fin de semana. Gracias, Juanjo. Saludos a todos.